Ok, estamos grabando. Entonces, ejercicio número 3, problema 3 del práctico de colisiones. En este caso, habla de un disco de hockey. B descansa sobre una superficie de hielo y recibe el impacto de otro disco A de igual masa, de 0,2 kilogramos, cuya velocidad antes de la colisión es D igual a 40 metros sobre segundo versor I. Bueno, la pista de hockey la vamos a ver con una cámara tipo dron aérea y va a ser este plano, el plano de la pizarra, donde vamos a tener, primero vamos a dibujar un disco B y fíjense que está en reposo. Entonces vamos a dibujar en negro un círculo que represente al disco B. Y hay un disco A que tiene una velocidad positiva. Para poder eh, trabajar en este plano vamos a utilizar un sistema de coordenadas XY, donde no importa tanto dónde esté el origen de coordenadas, pero sí los sentidos positivos. Vamos a tomar positivo para este lado y positivo el eje X para este lado. Y habla de que un disco A tiene una velocidad de 40 metros sobre segundo, más 40 metros sobre segundo versor I. O sea que se mueve en la dirección positiva del eje X y para chocar con el bloque B. Y después dice que el disco A sale en una dirección que forma 30 grados con el eje X positivo. O sea, vamos a trazar una paralela acá. A ver. A ver si puedo. Vamos a poner acá más o menos el disco A. Donde la velocidad antes del choque del bloque B es 0, porque dice que descansa, que está en reposo. Mientras que este se mueve con una velocidad que es dato, la vamos a poner en verde, acá, una velocidad horizontal de sub A. ¿Cuáles son los datos? Tenemos que la masa del bloque A, del disco A, es igual a la masa del disco B, 0,2 kilogramos. La velocidad del bloque A antes del choque es de 40 metros sobre segundo versor I. O sea que tiene esta dirección. Y la velocidad del bloque B antes del choque es igual a 0, porque está en reposo. Luego, ¿qué va a suceder? Los discos van a impactar más o menos algo así. Donde este va a ser A, este va a ser B. Y se produce el choque. Y después de ese choque,
Cada uno va a tener una velocidad donde, según el enunciado, el disco A sale formando un ángulo de 30 grados con el eje positivo. Sale formando un ángulo de menos 45. Ah, los dibujé mal. Entonces la única manera de esto sería que este esté aquí abajo. O sea, sería... A ver. Ahí. Entonces vamos a volver a dibujar esto, el choque, de otra manera, porque si no, no se va a poder cumplir con los ángulos de salida. A ver. Vamos a poner algo así. De manera que ahí. La velocidad, entonces, vamos a poner este era A y este era B. La velocidad de A, entonces, después del choque, 30 grados con el eje X positivo. Entonces, más o menos, sería esto. Este vector va a ser el vector UA, que forma un ángulo de 30 grados ahí. Mientras que el otro bloque, el otro disco, el B, forma un ángulo de menos 45 grados con el eje X positivo. O sea, no, si me están preguntando algo, hablen más fuerte, no lo escucho bien. Esta va a ser la velocidad U del bloque B. Recuerden. Molina, por favor, apague el micrófono. El bloque B sale con una velocidad después del choque que forma un ángulo de menos 45 grados. Recordemos que en los choques, a las velocidades antes del choque las representamos con la letra B corta y el subíndice del cuerpo, A y B, y después del choque con las letras U, con los subíndices de cada cuerpo. Vamos ahora a analizar. Como esto es un choque, en el choque, el vector cantidad de movimiento antes del choque es igual al vector cantidad de movimiento justo después del choque. Esto, como estamos en el plano XY, se va a desdoblar en dos partes. Una es la que va a decir que la cantidad de movimiento en la dirección del eje X antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento en la dirección del eje X después del choque. Y la cantidad de movimiento en el eje Y antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje Y después del choque. La cantidad de movimiento la representamos con la letra P. ¿Cuál es la pregunta de este problema? Justamente
determinar cuáles son las rapideces con las que salen los dos cuerpos después del choque. Las rapideces son los módulos de los vectores a u sub a y u sub b, ya que las direcciones ya las conocemos. Entonces lo que hay que calcular acá es u sub a, el módulo, y el módulo de u sub b. Bien, entonces veamos esto. Entonces, la cantidad de movimiento en la dirección del eje X. Bueno, esto se va a poner masa A por la velocidad de A en el eje X más masa B por la velocidad de B en el eje X es igual a masa A por UA en el eje X más masa B en el eje X. Y acá tenemos masa A por BA en el eje Y más masa B por B sub B en el eje Y igual masa A por U sub A en el eje Y más masa B por U sub B en el eje Y. Vamos a reemplazar los valores. Vamos a poner, esto es 0,2 kilogramos, esto es 0,2 kilogramos, esto es 0. Recordemos que como esto es 0, la velocidad del disco B inicial, esto se va a terminar yendo, igual que esto. Y entonces podemos escribir esto así. Podemos poner 0,2 kilogramos por BA era 40 metros sobre segundo en la dirección del eje X igual a 0,2 kilogramos por UAX es UA, fíjense el ángulo que formaba. UA formaba un ángulo de 30 grados con la horizontal, o sea, UA coseno de 30 grados. Más V por coseno de menos 45. ¿Cuánto es la velocidad en I inicial? Fíjense que el bloque A, el disco A, inicialmente solamente tiene velocidad en el eje X, no en el eje Y. O sea que acá también va a 0. Esto se va. Y entonces acá podemos poner 0 igual. Masa A es 0,2 kilogramos. Y en vez de UAI vamos a poner U sub A por el seno de 30 grados más 0,2 kilogramos por U sub B sub I, que es U sub B por el seno de menos 45 grados. Reordenando, podríamos escribir esto así.
A UA, ¿cuánto le queda? A ver, punto 2 por coseno de 30 es punto 2 por coseno de 30 igual a 0,170. Vamos a tomar 4 decimales. Vamos a poner 0,1732 por UA, eso sale de acá. ¿Con qué unidad? Acá me olvidé de poner, perdón, falta acá la masa. Acá falta poner la masa, que es 0,2 kilogramos, esta, por U sub B, por X es el coseno de menos 45 grados. Profe, ¿Sí? ¿y ahí no hubiese sido más fácil sacar directamente el factor común, la masa, y ya sumar las velocidades por los cosenos? Sí, por eso que ahora me doy cuenta, porque Ah, acabo de ver que me había olvidado la masa. bien. Papi, acompáñame a bañarse la pi. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya ven. Bien, vamos a continuar. Sí, perdón por la pausa. Entonces, como bien decía el compañero recién, acá podemos simplificar estos 0,2 kilogramos que están acá. Puedo cambiar de color ahí y ahí. Entonces esto va a quedar mucho más compacto, donde directamente vamos a tener U sub A, o el coseno, a ver si lo pone en negro, coseno de 30 grados por U sub A, y acá el coseno de menos 45 lo vamos a dejar así. El coseno de menos 45 es lo mismo que el coseno de 45, pero lo vamos a dejar ahí y vamos a poner entonces coseno de menos 45 por U sub B. Ahí. Por U sub B. Y esto tiene que ser igual a esto, que es 40 metros sobre segundo. Bien, entonces acá ya tenemos una ecuación con las dos incógnitas, que son los módulos de UA y de V. Y acá vamos a desarrollar lo mismo esto. De nuevo, podemos simplificar la masa, esta porque son iguales las masas. Entonces nos va a quedar que el seno de 30 grados por U sub A más el seno de menos 45 grados, cuidado con el signo, por U sub B, esto igual a 0. Y ahí tenemos una segunda ecuación. Y ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, puedo hacer lo siguiente. De la 2 podría despejar U sub B.
B es igual al seno de 30 grados por U sub A dividido en menos el seno de menos 45 grados. Esto numéricamente sería ¿cuánto? Tenemos seno de 30 dividido esto se va a hacer positivo dividido el seno de 45. Esto va a dar positivo. 0,707. 0,7071. 0,7071 por U sub A. Entonces, U sub B es esto. Y a esto lo voy a reemplazo en la 1. Entonces me queda coseno. ¿No es U sub A, profesor? ¿Cómo? Ah, ¿No es perdón, U sub acá. A en el...? Sí, acá sí. Muchas gracias. Claro, es este que está acá. Suba. Ahí. Bien. Reemplazamos esto acá. Entonces, coseno de 30 por U sub A más coseno de menos 45, y en vez de poner U sub B voy a poner esto que es 0,7071 U sub A. Y eso tiene que ser igual a 40 metros sobre segundo. Vamos a tomar directamente el seno de 30, lo vamos a poner como, lo vamos a poner con 4 decimales, entonces podemos decir 0,8660 por sub A, y acá vamos a poner el coseno de menos 45 por 0,7071 igual a 0,4999 U sub A igual a 40 metros sobre segundo. O sea que directamente, si ponemos punto 8660 más 4999 nos da 1,3659. 1,3659 por U sub A es igual a 40 metros sobre segundos. De acá que U sub A es 40 metros sobre segundo dividido en 1,3659. Entonces 40 dividido 1,3659 nos da 29,3 metros sobre segundo es UA. Y reemplazando acá, eso implica que U sub B
era igual a 0,7071 por U sub A, que es 29,3 metros sobre segundo. Entonces, 0.7071 por 29.3, 20,71. Entonces, U sub B, vamos a recalcar acá, 20,7 metros sobre segundo. Y ahí está la otra velocidad. Esto era lo que pedía el enunciado. Y también pide la energía cinética del sistema antes y después. O sea que vamos a tener que calcular las energías cinéticas antes y después. Bueno, energía cinética antes. Energía cinética del sistema antes del choque. Y bueno, la energía cinética antes es un medio de la masa A por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa B por la velocidad B al cuadrado. Y recordemos que el cuerpo B estaba en reposo, o sea que esto se va, y esta era 40, entonces es un medio de la masa, que era 0,2 kilogramos, por 40 al cuadrado metro cuadrado sobre segundo cuadrado. 40 era la velocidad, ¿no? La velocidad 40 metros, bien, sobre segundos. Entonces, esto me va a dar 0.5 por 0.2 por 40 al cuadrado, 160 joules. La energía cinética antes del choque. Bien, veamos ahora la energía cinética del sistema después del choque. La energía cinética después va a ser un medio de la masa A por U sub A, el módulo al cuadrado. Recuerden que la energía cinética se calcula tomando el módulo de la velocidad, no importa en qué dirección y sentido apunte esa velocidad, más un medio de la masa B por U sub B al cuadrado. Entonces, un medio de 0,2 kilogramos por 29,3 al cuadrado metro cuadrado segundo cuadrado, más un medio por 0,2 kilogramos por 20,7 al cuadrado metro cuadrado segundo cuadrado. Esto va a dar cuánto, veamos. A ver, hagamos directamente 29,3 al cuadrado más 20,7 al cuadrado me da esto al cuadrado por 0.2 por 0.5, 128,7 joules es
la energía cinética después del choque. ¿Qué quiere decir? Tenemos menos energía cinética en el sistema después del choque. ¿A dónde fue a parar? Esa energía se perdió y se transformó, por ejemplo, en el sonido que produce el golpe entre los dos discos, calentamiento que se produce, deformación. Entonces, eso es parte de la energía cinética que teníamos, que se pierde y nos queda menos. Entonces, al perderse parte de la energía, el choque es parcialmente elástico, no es completamente elástico, porque en un choque perfectamente elástico no se pierde energía cinética. ¿Bien? ¿Se entendió ahí el problema? ¿Quién había pedido esto? Sí, profe, sí lo entendí. Yo hice. A mí me ha dado cualquier cosa. Yo lo voy a hacer de nuevo. Bueno, revisen los Entendí cómo lo cálculos, hice. puede haber un error de cálculo, pero el concepto es ese. Ahí estamos. Bueno, se me terminó la pizarra ahí. Vamos a detener la grabación esta, después se la subo.